Bendiciones, el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente para mí estar aquí con ustedes para compartir la palabra. Y pues ese es el propósito del Señor en nuestras vidas, que cada día crezcamos cuando aprendemos su palabra. Eh, Hablábamos sobre ese perdón, el tema que nos va hoy a llevar para reflexionar. Nosotros a diario somos seres relacionales, somos personas que Dios nos creó para tener relaciones unos con otros. No somos seres individuales. Dios inventó, cuando creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y de esa manera igual dice, no es bueno que mis hijos estén solos. A Dios pues le agrada que estemos en comunión. Su palabra también nos manda, dice, hay tantos versículos y uno de ellos dice, no dejando de congregarse, no dejando de agruparse, de reunirse, dice, como algunos tienen por costumbre, dice, dejar de congregarse. Pero estas situaciones de relaciones, de comunión que tenemos nosotros a diario con nuestras familias, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a estudiar, cuando hacemos diligencias y vamos solicitando algún lugar, un servicio, pues todo esto nos causa a nosotros pues tener esa relación con alguien. Y de repente, cuando tenemos esa relación en el día a día, hay circunstancias, situaciones que causan asperezas. Y esas asperezas en algunos momentos nos ha causado que ha habido separación a causa del dolor que nos pudo haber traído esa aspereza. Muchos nos hemos separado de amistades, hemos dejado de hablar con ellos, en algunos casos hasta con familia. No tenemos esa comunicación porque nos hemos cuidado el corazón, nos hemos puesto esa coraza como para que ya no nos sigan dañando. Pero al final, pues no es esa la voluntad de Dios. Él nos permitió estar en comunión y sabía que todo esto iba a surgir, asperezas, conflictos, y Jesús era el primero interesado en este tipo de situaciones. Nuestro tema de hoy es el perdón como un estilo de vida. ¿Y por qué el estilo de vida? Porque esto es a diario, todos los días, todo el día, porque todos los días tenemos relaciones con personas imperfectas como nosotros también lo somos. Entonces Jesús, como les decía, él siempre estuvo interesado en estos detalles, incluso decía, su palabra dice, cuando vayan a dar la ofrenda, tengan cuidado de que si tienen algo contra su hermano, dejen la ofrenda ahí, vayan a ponerse a cuentas con su hermano y luego vuelvan y depositen su ofrenda. Entonces, tantas condiciones, tantas instrucciones que Jesús nos dejó, que hoy en día pues las hemos dejado a un lado, y eso pues al dejarlas a un lado, no ponerlas en práctica, nos ha causado esa carga que ya no es ligera, sino que es una carga pesada, y en especial este tema del perdón. Quiero que vayamos vamos a leer qué significa perdonar. Perdonar significa olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con él. Otro concepto de perdonar, significado es liberar a una persona de un castigo o una obligación. Jesús, interesado en todo este tipo de asuntos relacionales, él en una de esas oportunidades él estaba hablando a la gente que lo seguía y sus discípulos ahí presentes sobre cómo resolver asuntos que sucedieran con hermanos en una congregación, y les daban instrucciones, y dentro de esas instrucciones que daba, Pedro estaba muy atento, escuchando lo que Jesús indicaba. Y quiero que vayamos a Mateo 18, del 21 al 22. El perdón para los hijos de Dios es un mandato, un estilo de vida. Dice Mateo 18, 21 al 22. Parábola, la Nueva Traducción Viviente, parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y preguntó, luego de que Jesús había hablado, dando las indicaciones cuando surgieran ese tipo de situaciones de no ponerse de acuerdo, que surgieran alguna aspereza entre los hermanos, ¿verdad? Dice, Señor, le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y vuelve a hacer otra pregunta y dice, 7, Pedro se adelanta y le dice, 7 veces.
No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Aquí vemos que mucha gente habla de que tenés que perdonar 3 veces y ya la tercera vez ya no te perdonó tal persona la ofensa, pues hasta ahí déjalo. Pero Pedro, que quería ser un poco más generoso, ¿verdad? Y le dice 7 veces, le dice. Y Jesús le responde y le dice, no, Pedro, le dice, el perdón es 70 veces 7. Al final le dice, Pedro, sin límites, Pedro, para perdonar. Entonces, en este caso, Jesús, cuando Pedro le hace esta consulta, dice, y refirió Jesús, dice una parábola, y hablaba de un rey que tenía muchos siervos, y dice que un día decidió poner a cuentas sus asuntos con sus siervos, y llama a uno. Y este siervo que le debía, dice la palabra, 10,000 denarios, que equivalen a 60 millones de denarios, 10,000 talentos, perdón. Era un pago que esta persona, que este siervo no podía pagar. Entonces el rey le dijo, bueno, voy a venderte a ti, a tu esposa, a tus hijos, en fin, le dijo, a toda tu familia, los voy a vender como esclavos para que puedan saldar esta deuda. Y creo que aún con esto no le pagaba pues esta gran cantidad. Entonces aquel siervo dice que se arrodilló y le imploró misericordia, que le perdonara. Y este rey tuvo misericordia de este siervo y le perdonó la deuda. Dice también la historia, la parábola, que cuando sale este siervo se encuentra a un compañero que él también le debía a él, y eran solamente 100 denarios. Lo que él le debía al rey eran 10,000 talentos, que significa más o menos el equivalente, dicen, es 60 millones de denarios. Y su compañero, solo le debía 100 denarios. Y dice que cuando lo encuentra le dice, págame, y lo empezó a acosar el que le pagara. Y este siervo tampoco tenía cómo pagarle y le rogaba. Igual se arrodilló ante su compañero y le dijo, perdóname, yo ahora no te puedo pagar esta deuda. Y dice que él no le hizo caso y lo mandó a la cárcel porque no le pagó. No tuvo misericordia con su compañero, solo por 100 denarios. Entonces dice que sus compañeros, sus consiervos, al ver esto, se molestaron, les pareció que no estaba correcto lo que había hecho esta persona, su compañero, y se fueron del rey. Yo quiero que vayamos a Mateo 18, del 31 al 35. Dice, debemos perdonar de corazón a nuestros hermanos. Dice el 31, algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Y esto yo lo subrayé en lo que sigue, dice, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús hace aquí el énfasis y dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Jesús nos está llamando a perdonar de corazón. Como le decía Pedro, no solo 7 veces, sino 70 veces 7, ilimitado. Nosotros pasamos situaciones en esas relaciones a diario, que hacemos cosas, tenemos amigos a los cuales nosotros hemos estado dispuestos a hacer todo lo que sea necesario en las dificultades que esos amigos están para ayudarles, todo lo necesario, aún nuestras familias. Cuando se han encontrado en situaciones difíciles, hemos hecho también eso, pero llega un momento en el cual nosotros necesitamos, en la dirección hacia nosotros, que nos ayuden otros. Y muchas veces encontramos que no hacen de acuerdo a lo que nosotros esperábamos o habíamos hecho, no estamos encontrando esa respuesta. Entonces, ¿qué nos causa eso? Cuando más amamos, eso se da en el caso de aquellos amigos, de muchas veces nuestros padres, nuestros hermanos, que nos hacen ese tipo de desaires o no nos ayudan como nosotros hemos esperado esa ayuda, nos causan ese dolor. Es más fácil perdonar a alguien que no lo vemos a diario o que no tenemos una relación más cercana, es más fácil perdonar, pero aquellos que más amamos y nos hacen este tipo de cosas, pues tendemos a guardar eso y decir, puchica, yo todo lo que hice,
Y yo que tal oportunidad dejé de hacer otras cosas personales por ir y correr y ayudar a esta persona, o ayudar a mi papá, o ayudar a mi mamá, y mi mamá, ¿cómo es con mis demás hermanos? Y mucha gente hoy en día camina con esa pesadez, y lo que hace pues es llegar hasta ese punto de estar amargados, y sin darnos cuenta también muchas veces. Pero ustedes debemos entender que todo esto a Dios no le agrada, y el no perdonar también es pecado. Entonces, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para perdonar la ofensa? Número 1, entender que el perdón de nuestras ofensas no se basa en nuestras buenas obras. No se basa en cómo usted trató a su hermano antes de llegar a una situación en la cual usted estuvo necesitada o necesitado que le ayudaran. Se basa en quién es Dios. Usted y yo debemos perdonar porque hemos sido perdonados por Dios y la obra de Jesús en la cruz. Ese perdón en nuestras vidas ha venido a través de esa obra de Cristo Jesús en esa cruz. O sea que nosotros, igual que este siervo, como les contaba la historia, este siervo debía 10,000 talentos, era algo impagable para él. Nosotros igual, de igual manera, si nos vemos a nosotros mismos, si nosotros empezamos a revisar nuestra vida, también nosotros no tenemos cómo pagar ese perdón que Dios nos ha hecho a través de Cristo. No había forma. De todo aquello que nosotros somos, éramos, y que vamos a necesitar ser perdonados más todavía, porque si tenemos vida, vamos en ese proceso a llegar a ser perfectos. Ese es el propósito, llegar a alcanzar la estatura de Cristo. Número 2, nuestra fe en Dios. Nos hará más fácil perdonar a los que nos ofenden. Nuestra fe, esa fe debe crecer más en Dios. Debemos estar conscientes, seguros, que si nosotros estamos confiados en Dios, que Él está por nosotros, que Él guarda, que Él mira, que Él nos guía, que Él conoce nuestro corazón, se nos va a hacer más fácil perdonar a aquellos que nos han ofendido. Número 3, la gracia inmerecida que hemos recibido de Dios, debemos transmitirla a otros. Nosotros hemos hablado en muchas reuniones que hemos recibido esa gracia, una gracia inmerecida, que no la imaginábamos y ahora la estamos viviendo. Y en algunas oportunidades no hemos sido misericordiosos para extender esa gracia que nosotros tenemos, que hemos recibido, para extenderlas a otros. Hoy yo los animo para que ustedes empiecen a ver todo eso que han recibido y merecido y trasladarlo, transmitirlo a aquellos que nos han ofendido, por mucho que nos haya dolido, por mucho que nosotros no podamos entender cómo nos pudieron hacer tal cosa, tenemos la obligación de perdonar. El mantener, número 4, el mantener una comunión constante con nuestro Dios nos hará más fácil perdonar, eso como un estilo de vida. Cada día, con ese tipo de relaciones que nosotros tenemos que tener, porque realizamos actividades y cada actividad conlleva pues personas, involucrarnos en reuniones, en todo tipo de trámites, a diario tenemos situaciones que tenemos que estar continuo perdonando. Yo tuve una situación hace unos 2 años con una compañera de trabajo. Esta persona pues estaba en una posición menor que la posición que yo estaba, y pues en muchas situaciones ella se ponía en mi lugar y trataba de hacer las cosas que yo hacía, que yo debía hacer, pues, y se ponía en el lugar como que ella estaba, o sea, cambiando los papeles. Y yo pues lo dejé pasar por mucho tiempo eso, y yo decía, bueno, el que es jefe no necesita decir yo soy el jefe. Pero yo dejé pasar varias de esas situaciones, pero un día, como dice popularmente, la paciencia se me rebasó. Y pues el anhelo de mi corazón es siempre poder agradarle al Señor, y poder honrarlo, y como Él manda, ser testigos de Cristo. Ese día pues esta persona hizo algo que me desagradó, y empezamos a tener una discusión. Y no fue ni siquiera una discusión de levantar la voz, sino de ponerla, a decirle, mire, usted, esta situación me corresponde a mí, y empezar a hablarla, pero aquella persona se sentía todavía más ofendida, y pues al final terminó bien fea la discusión, y yo me salí de la oficina. Cuando yo salí de la oficina, el Espíritu Santo empezó a redarguirme, y yo me sentía incómoda. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? No te pude aquí mostrar que más vale tú
el honrarte a ti, que ese orgullo, porque muchas veces es nuestro orgullo, es pensar, como hablábamos, que el perdón no viene por las obras buenas que hayamos hecho, porque nosotros de igual manera, como nos han hecho cosas a nosotros que nos han dolido, nosotros hemos hecho a otros y les hemos hecho cosas que también o seguramente mayores, y muchas veces no nos hemos dado cuenta porque hemos tenido la misericordia del otro lado. Entonces, ese orgullo, esa conmiseración también se le puede llamar, nos hace que nos pongamos en nuestro lugar y digamos, no, yo tengo la razón, yo aquí tenía que poner a esta persona en su lugar, pero no, en este caso, miren, el Espíritu Santo redarguyéndome, yo volví a la oficina, yo me senté con esta persona y yo le dije, mire, yo quiero pedirle perdón. Y en este caso, pues la ofendida había sido yo, pero me sentí tan con qué libertad ese día que yo hice con esta compañera este arreglo. Probablemente ella pues no entendió por qué se asustó, porque yo le fui a pedir disculpas, porque al final la ofendida era yo, pero al final cuando uno toma esta decisión, quien sale más beneficiado es uno, el que perdona, porque uno se quita ese peso de encima. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios del perdón? En primer lugar, estamos agradando a Dios. Segundo lugar, vivimos en libertad. Y tercero, somos también nosotros perdonados. La oración que Jesús les dijo cómo orar, les dijo, enséñanos a orar. En esa oración, ejemplo, dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos de estar conscientes que nosotros cada día cometemos también errores, cada día también nosotros a veces ni nos damos cuenta con nuestros gestos, con una palabra que tal vez nosotros no la dijimos en el sentido que la otra persona la escuchó y pues eso causó malestar en otras personas y uno sin darse cuenta. Pero es esa confianza que debemos de tener, que si nosotros vivimos ese estilo de vida perdonando, también nosotros vamos a recibir de parte del Señor esa recompensa. Entonces, Pedro, si ustedes recuerdan, al principio yo les hablaba que Pedro le dijo 7 veces, Señor, no, Pedro, es de manera ilimitada la que tienes que perdonarle, dice. Y vamos a Primera de Pedro del 2, 21 al 23. Perdona y deja tu causa en las manos de Dios. Esto, perdona y deja tu causa en las manos de Dios, deje en las manos de Dios. Si a usted le hicieron una injusticia, así pudo haber sido su mejor amigo, sus hermanos, sus padres, sus primos, quien haya sido, usted deje eso a causa en las manos de Dios y perdone. Pedro entendió lo que Jesús le enseñó y dice en el versículo 21, pues Dios lo llamó a hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Obedecer, perdonar, aunque eso signifique que tengan que sufrir y que duele eso, duele, tal como Cristo sufrió, porque también a Cristo le pasó este tipo de situaciones. Dice, tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ven aquí que Pedro no se pone Él como ejemplo. Él no dice, síganme a mí, vean cómo yo he sido. No dice, Él, ¿quién es el ejemplo? Pedro nos llama a que sigamos el ejemplo de Cristo. Dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Yo aquí subrayé esto para que les quede a ustedes ahí en su corazón y en su mente. Dice, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Yo soy testigo que Dios juzga con justicia. He visto la recompensa, cómo Dios levanta mi cabeza. He visto que también a otros Dios ha hecho esa justicia, una justicia que no es por nuestras buenas obras, vuelvo a recalcar, sino porque a través de Cristo nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y por esa justicia a través de Cristo es que Él día a día está haciendo cosas que hacen que nosotros podamos estar seguros en sus manos, confiando que nada de lo que hoy nos pueda estar afectando o lo que nos haya afectado, eso va a quedar ahí. El Señor tiene el control y Él va a ser justo con nuestra vida y con la otra persona, con las personas también que nos han dañado, porque Él también ama al otro lado, Él también ama a aquellos que nos han dañado. Y eso Él se encarga con cada uno. Nuestra obligación es perdonar, es estar a cuentas día a día con cada uno de nuestros hermanos, en especial con el Señor, para que podamos tener una oración sin estorbo. Que el Señor les bendiga.